Hola, muy buenas tardes compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 1 que está conformado por mis compañeros Campa Segoviano Andrés, Márquez López Ailín, Martínez Zacarías Camila y Zaragoza Daniel. En el submódulo selecciona e instala mecanismos en sistemas mecatrónicos asignado por la maestra Muñoz Pérez María Esther. Venimos a hablar y presentarles sobre nuestra máquina compostadora CADA. Nos hablará sobre la máquina de composta CADA, donde abordaremos varios puntos que explican de mejor manera el funcionamiento de esta máquina compostadora, la cual sirve para ayudar al medio ambiente. La máquina de composta es utilizada para optimizar su proceso. Esta máquina sirve para acelerar el proceso de la descomposición de residuos orgánicos. La máquina compostadora facilita el proceso de compostaje. La máquina compostadora CADA está diseñada con diversos mecanismos y técnicas para llevar a cabo el compostaje. Este compostaje puede ser utilizado como fertilizante natural para plantas y o jardines, ayudando a reducir la cantidad de residuos orgánicos y promueve la sustentabilidad ambiental. La máquina se enfoca en la reducción de residuos proveniendo de prácticas sostenibles y la producción de recursos beneficiarios, mayormente para la agricultura y la jardinería. Los microorganismos en la descomposición o mineralización de los materiales ocurren de manera natural en el ambiente. El método para producir este tipo de abono es económico y fácil de implementar. Hay 4 fases sobre el compostaje que te ayudarán a implementarlo en tu vida cotidiana. El equilibrio entre el nitrógeno y el carbono es una clave para el compostaje. Es uno de los puntos que abordaremos en este video. Será el planteamiento del problema, su objetivo y su justificación. Esta máquina compostadora CADA es una herramienta que transforma los residuos orgánicos en composta. Esta máquina degrada el material orgánico ayudando con el crecimiento de las plantas de manera natural. Tener que utilizar fertilizantes químicos, este prototipo te ayudará en el área ecológica, con la retención de agua y la llegada de nutrientes a las plantas, ayudando a ahorrar agua, convirtiendo nuestros residuos en recursos, ya que por familia se desechan muchos residuos orgánicos. Esta máquina evitará la contaminación de residuos orgánicos, la contaminación del suelo causada por estos residuos, provocada por hogares, industrias y actividades agrícolas. Evitará contaminar la atmósfera, ya que se acumulan los residuos orgánicos produciendo gases de efecto invernadero. En la actualidad se está buscando fomentar medidas para impactar en el medio ambiente, así que esta máquina compostadora CADA está hecha con la finalidad de reducir los residuos orgánicos, fertilizantes químicos, hacer composta de la manera más económica, fácil pero tardía. Al tener esta máquina compostadora será un proceso más rápido y efectivo para minimizar la contaminación ambiental, ya que en una familia promedio de 4 personas genera más de 4 kilogramos de desechos orgánicos, como lo son la basura en hojas secas, ramas, acerrín,
residuos de jardín, cáscaras de frutas, verduras y cascarón de huevo. Estos desechos se podrán echar a la máquina compostadora y con el paso del tiempo pasará por 4 fases que la degradarán hasta convertirla en composta. Por la primera fase que pasará a los residuos será por la fase mesofilia. Al llegar a temperatura ideal pasará a la siguiente fase, que es de enfriamiento, y para finalizar su procedimiento empieza la condensación y polimerización. Es la fase de termofilia, donde sustituye microorganismos. Como tercera fase tenemos residuos sólidos urbanos. Gobierno de México informó que en México una persona puede llegar a producir casi 1 kilo de residuos sólidos al día. Y según la población de WhatsApp Weights 2.0 del Banco Mundial, dice que 4 personas pueden llegar a generar 1.6 toneladas en un año. Así que la máquina compostadora está hecha para el aprovechamiento de todos esos residuos orgánicos, ya que uno de sus beneficios es reducir la cantidad de materia inorgánica. También como la reducción de dióxido de carbono, aportando nutrientes, como también tenemos sus beneficios, también tienen sus factores, y uno de ellos son la humedad, temperatura y el pH. Te conviene realizarlo porque es una máquina compostadora. Y esta máquina compostadora es una herramienta que nos ayuda a poder facilitar el poder hacer composta, ayudándonos a degradar cada capa orgánica y cada capa seca de la composta.
ya que una máquina compostadora nos sirve para el aprovechamiento y reciclaje de materia orgánica del compostaje, al igual que lo harían las lombrices de manera natural. Esta máquina convierte los residuos en composta empleando una combinación de calor, absorción y oxígeno en 4 fases. Sin tener que utilizar fertilizantes químicos, este prototipo te ayudará en el área ecológica, con la retención de agua y la llegada de nutrientes a las plantas, ayudando a ahorrar agua, convirtiendo nuestros residuos en recursos, ya que por familia se desechan muchos residuos orgánicos. Esta máquina evitará la contaminación de residuos orgánicos, la contaminación del suelo causada por estos residuos, provocada por hogares, industrias y actividades agrícolas. Evitará contaminar la atmósfera, ya que se acumulan los residuos orgánicos produciendo gases de efecto invernadero. Hipótesis. Los desechos orgánicos al utilizar una máquina compostadora sirven para realizar dicha composta. Se reciclan los residuos orgánicos, especialmente se pueden empezar con los hogares. Se pide ayuda a los familiares para que apoyen el reciclaje de residuos orgánicos para poder hacer una máquina de composta. La composta sirve para alimentar el suelo de donde hay plantas. Por tal motivo, en esta máquina compostadora está buscando la ayuda al medio ambiente. Por tal cual, se decidió hacer la máquina de composta CADA, que aporta mucho al momento de facilitar poner el abono a las plantas. También permite mejorar lo físico, químico y biológico del suelo para las plantas. También permite mejorar el crecimiento y la sanidad de dichas. Por este motivo, la hipótesis 2. Hipótesis 2. Si utilizaremos el compostaje de manera correcta, los gastos para el cuidado de plantas bajaría, ya que estaríamos sobre todo cuidando el medio ambiente. Si todos los humanos utilizaríamos debidamente la composta, ayudaría a tener un mejoramiento en los jardines, en el hogar e incluso en el terreno de cultivos, ya que ahí se utiliza más la composta.
El objetivo principal de esta máquina compostadora es reducir los desperdicios orgánicos, reducir la dependencia de los fertilizantes químicos. La máquina compostadora nos ayuda a reducir los gases del invernadero que afectan el cambio climático al no contaminar en el suelo con los desperdicios orgánicos. Una máquina de composta es un dispositivo diseñado para acelerar y facilitar el proceso de descomposición de materia orgánica como restos de alimentos, hojas y ramas. Estas máquinas utilizan diferentes métodos como la trituración, la mezcla y la aireación para crear condiciones óptimas para la descomposición de los materiales orgánicos, que es la composta. El proceso de compostaje es una forma natural de reciclar los desechos orgánicos y convertirlos en un producto útil y beneficioso para el suelo, que es el abono, por así decirlo. La descomposición de los materiales orgánicos se lleva a cabo gracias a la acción de microorganismos como bacterias y hongos, que estos se encargan de descomponer la materia orgánica en compuestos más simples, y estos compuestos son ricos en nutrientes, pueden ser utilizados para las plantas para su crecimiento y desarrollo, que sería un fertilizante natural. Las máquinas de composta están diseñadas para acelerar este proceso natural al crear condiciones óptimas para la descomposición. Una de las características clave de estas máquinas es la trituración, que es la que se encarga de triturar los materiales orgánicos. Al triturar los desechos, se aumenta la superficie de contacto con los microorganismos, lo que acelera su acción descomponedora. Además de la trituración, las máquinas de composta también realizan una mezcla adecuada de los materiales orgánicos. Esto ayuda a que se distribuya uniformemente los microorganismos y los nutrientes en el montón del compostaje, asegurando que todos los materiales se descompongan de manera eficiente y adecuada. Otra función de las máquinas de composta es la aireación. La aireación consiste en proporcionar suficiente oxígeno al montón del compostaje, todo lo que lleva dentro la máquina, que son las ramas, las cáscaras de alimento y hojas y frutos secos, hojas secas, que es lo que hace que se realice la composta. El oxígeno es necesario para el crecimiento y la actividad de los microorganismos aeróbicos, que descomponen los materiales orgánicos en presencia del oxígeno. Esto también evita la formación de malos olores y reduce el riesgo de fermentación anaeróbica, que puede ser perjudicial para el proceso de compostaje. Las máquinas de composta también suelen tener sistemas de control de temperatura. Durante el proceso de descomposición se genera calor como resultado de la actividad microbiana. El control de la temperatura es importante para mantener condiciones óptimas de descomposición. Temperaturas demasiado altas o demasiado bajas pueden inhibir la actividad microbiana y afectar la calidad del compostaje. Para poder mantener la temperatura ideal, lo podríamos hacer con un termómetro y así poder tener la temperatura al tiempo. Estas máquinas sobresalen los beneficios, que son que reduce la cantidad de material orgánico, reduce el uso de fertilizantes, ahorra agua de riego, aporta los nutrientes necesarios, reduce dióxido de carbono, aporta nutrientes y mejora la capacidad de almacenamiento del agua. También hay algunos factores, que son el tamaño del material del compostaje, es entre 1 centímetro a 5 centímetros. La relación entre el carbono y el nitrógeno, la humedad, la temperatura, la aireación y el pH. También hay ventajas que son sobresalientes de estas máquinas, que son que el abono es natural y es de alta calidad, ayuda a mejorar la calidad del aire, previene la erosión del suelo, sirve como insecticida
es el uso menos de fertilizantes, ya que no hay tantos gastos, y reduce la cantidad de residuos orgánicos. La descripción y la planeación del desarrollo del proyecto fueron las siguientes. Las actividades, investigación y planteamiento de la idea principal nos tomó 2 días. Los 4 integrantes, que son Martínez Zacarías, Zaragoza Ahumada, Campa Segoviano y Márquez López, hicimos toda la investigación y todo el planteamiento. Fue una discusión en equipo. También identificamos los componentes para integrar el prototipo. Llevó a cabo 2 horas. Y eso se encargaron Campa Segoviano y Zaragoza Ahumada. La lista de materiales nos tomó un tiempo de 3 horas, que fue un trabajo en equipo, y la lista de materiales es la siguiente. Un bote, que costó un bote tambo, que es lo que es la máquina en donde se llevará el compostaje, que costó 300 pesos, un eje de 45 pesos, 2 bases de madera, 360, tela, 100 pesos, caja de depósito, 50 pesos, bolsa negra, 15 pesos, los desechos inorgánicos, la capa seca, que es acerrín, 100 pesos. Y fue un trabajo en equipo. La modificación del programa fue de 2 veces, que fue entre los 4 integrantes, fue trabajo en equipo y en computadora, que se encargaron Martínez Zacarías, Zaragoza Ahumada, Campa Segoviano y Márquez López. El diseño del prototipo en SolidWorks, pero nosotros lo hicimos en FreeCAD, fue de una semana. Fue un trabajo en equipo, porque entre los 4 hicimos cómo iba a estar el dibujo, y se encargó de hacerlo Márquez López. El ensamble fue de la base de madera y la cinta transportadora, que fue de 2 semanas y fue un trabajo en equipo. Las pruebas de funcionamiento y revisión de fallas fue de 2 días. El prototipo armado fue 3 pruebas. Se encargaron Martínez Zacarías, Zaragoza Ahumada, Campa Segoviano y Márquez López, que fueron los 4 integrantes del equipo. La elaboración de la memoria llevó 2 días, casi 3, que se encargaron Martínez Zacarías y Márquez López, y fue un trabajo de redacción. Descripción de la gran innovación. Procesos. ¿Cuál es el problema que resuelve? La composta resuelve varios problemas ambientales y agrícolas. En primer lugar, el compostaje de residuos orgánicos reduce la cantidad de desechos que van a parar a los vertederos, lo que a su vez disminuye la producción de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático. Además, al convertir los desechos orgánicos en composta, se produce un material rico en nutrientes que puede ser utilizado para mejorar la calidad del suelo, aumentar la retención de agua y reducir la necesidad de fertilizantes químicos en la agricultura. Conocimientos. ¿Cuál es el conocimiento de que se parte? ¿Qué nuevos conocimientos generan? La composta se basa en el conocimiento de la descomposición biológica de los materiales orgánicos. Este proceso natural implica la descomposición de restos de plantas, residuos de alimentos y otros materiales orgánicos por parte de microorganismos como bacterias, hongos, lombrices y otros microorganismos del suelo. Genera varios conocimientos en varios campos. Uno de ellos es ecología del suelo, microbiología ambiental, sostenibilidad agrícola, gestión de residuos, cambio climático. Personas a quien va dirigido y personas a las que beneficia. Va dirigido a los agricultores y
horticultores, jardines y paisajistas, gestores de residuos y municipios, empresas agrícolas y de jardinería y consumidores individuales. ¿Qué tecnología va a usar? La tecnología detrás del compostaje puede variar según la escala y el contexto en el que se lleve a cabo. A nivel doméstico o comunitario, la tecnología principal es simplemente el apilamiento y la descomposición natural de materia orgánica de la materia orgánica. En su forma más básica, el compostaje casero implica la mezcla de materia orgánica como restos de comida, recortes de jardín y papel en un recipiente o pila, y luego permitir que los microorganismos descompongan estos materiales en composta. La factibilidad financiera de la composta está estrechamente vinculada con la disponibilidad y el costo de los insumos necesarios, la infraestructura requerida, el mercado para el producto final y las posibles fuentes de financiamiento o incentivos disponibles. En muchos casos, no en todos, pero en varios casos, la composta se produce a partir de residuos orgánicos, que de otra manera serían considerados desechos, lo que reduce los costos de producción al mismo tiempo que se evita el gasto asociado con la eliminación de residuos. Además, el uso de composta puede reducir la dependencia de fertilizantes químicos, lo que puede representar un ahorro significativo para los agricultores a largo plazo. En general, la factibilidad financiera de la composta también puede depender de factores como el acceso a financiamiento o subsidios para la implementación de prácticas sostenibles. La demanda del mercado para productos agrícolas producidos de manera sostenible y la existencia de políticas de incentivo que promueven el uso de la composta. En muchos casos, el costo inicial de establecer capacidades de compostaje puede ser compensado por los ahorros a largo plazo y los beneficios ambientales y asociados que se derivan del uso de esta, que es la composta. En resumen, la composta es técnicamente factible debido a la disponibilidad de tecnologías y conocimientos para su producción, así como la existencia de residuos orgánicos que pueden utilizarse como materia prima.
Descripción de impacto social o tecnológico y de desarrollo sustentable. El compostaje adecuado de los desechos orgánicos que generamos en nuestra vida diaria, alimentos no comestibles o no utilizados, puede reducir la dependencia de fertilizantes químicos y ayuda a recuperar la fertilidad del suelo y mejorar la retención de agua y la llegada de nutrientes a la planta. Un logro que tiene la composta es que contribuye al incremento de materia orgánica de los suelos agrícolas y por lo tanto mejora su fertilidad, estructura y retención hídrica, previniendo así su erosión y degradación. Una de las responsabilidades que se debe tomar para hacer composta es hacer las capas de materia inorgánica y después hacer una capa seca y después hidratar todo con agua y después se debe repetir todo el mismo proceso de las capas, materia inorgánica, capa seca e hidratar con agua. Esta práctica adquiere suma importancia considerando que la basura diaria que se genera a los hogares contiene un 50% de materia orgánica. Al reciclar los residuos orgánicos se contribuye a la reducción de los desechos destinados a rellenos sanitarios, mitigando así el cambio climático. La mayoría de las personas no dimensionan lo que significa botar la basura de restos, frutas o verduras, pues asumen que se descomponen de forma natural. Sin embargo, el proceso de degradación anaeróbica en los rellenos sanitarios produce la emisión de gases de efecto invernadero, altamente contaminantes para el medio ambiente. De acuerdo con el último inventario nacional de emisiones de GEI, en Chile se emiten 3.23 millones de toneladas de CO2, equivalente por concepto de disposición de residuos sólidos municipales. Si el 38% de gestionarlos a través del compostaje, por ejemplo, se lograría reducir estas emisiones en un 30% al año 2030, explica el coordinador del programa Reciclo Orgánicos, Gerardo Canales. Bye. Suerte. ¿Se acabó la tarea? Análisis de resultados. Una de las diferencias de nuestra máquina a una máquina de composta industrial es que las máquinas de composta industriales son de un mayor tamaño y esas máquinas están hechas para descomponer los nutrientes inorgánicos y nutrientes secos. Y otra diferencia es que son dos tipos diferentes de composta, tipos de compostaje. El compostaje puede realizarse tanto bajo condiciones domésticas como industriales. Esta decisión depende en gran medida de la capacidad de gestión de los residuos en el destino final del producto. Así que en países en los que el compostaje doméstico está más expandido se puede aplicar esta opción, mientras que en países cuya prioridad son las plantas, el tratamiento de compostaje, lo más apropiado será el compostaje industrial. Compostabilidad doméstica. El compostaje doméstico es una opción atractiva ya que fomenta la responsabilidad local de la gestión de los desechos y elimina los costos de su recolección y transporte. Sin embargo, las condiciones generales, temperatura, humedad y aireación O2 del proceso son difíciles de encontrar. La temperatura y la humedad son mucho más bajas, fluctuantes, que en una planta de compostaje industrial, debido a que los volúmenes de residuos son mucho menores y se presentan recurrentes pérdidas de calor. Esto a su vez hace que carga microbiana no se mantengan estable. Compostabilidad industrial. En contraste, el compostaje industrial se lleva a cabo en plantas especiales
de compostaje que cuentan con condiciones controladas. Estas plantas alcanzan temperaturas próximas a los 65 grados, garantiza el suministro de oxígeno y un adecuado nivel de humedad. Todo ello hace que las plantas de compostaje presenten una mayor carga y diversidad de microorganismos, entre los que se incluyen termófilos, aumentando la eficiencia del proceso y reduciendo los tiempos de biodegradación. Beneficios de composta doméstica: ahorra recursos y de uso de abonos químicos, ya que el compostaje contiene macronutrientes y micronutrientes indispensables para el crecimiento de las plantas. Disminuye la emisión de los gases de efecto invernadero. El compostaje tiene múltiples beneficios, entre los que se destacan un alto aporte nutricional, la retención de carbono en el suelo, una menor incidencia de microorganismos patógenos al actual como bactericida y fungicida. Además, mejora la capacidad de retención, almacenamiento y velocidad de infiltración del agua. Hola, muy buenas tardes compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 1 que está conformado por mis compañeros Campa Segoviano Andrés, Márquez López Ailín, Martínez Zacarías Camila y Zaragoza Daniel. En el submódulo selecciona e instala mecanismos en sistemas mecatrónicos asignado por la maestra Muñoz Pérez María Esther. Venimos a hablar y presentarles sobre nuestra máquina compostadora CADA.
Pues por nuestra parte es todo lo que se hablará sobre la máquina de composta.